El silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino una decisión consciente y poderosa. En un mundo donde muchos desperdician su energía en discusiones sin sentido, la verdadera fortaleza se manifiesta en la capacidad de contenerse, en elegir cuándo no reaccionar. Los estoicos comprendieron que, aunque no podemos controlar lo que otros hacen o dicen, sí podemos controlar nuestra respuesta. En lugar de caer en provocaciones, el silencio estratégico se convierte en un escudo impenetrable, una demostración de autocontrol y dignidad. Cuando alguien te subestima, te ignora o intenta provocarte, la respuesta más impactante no es una explosión de palabras, sino un distanciamiento silencioso y sin drama. No necesitas probar tu valor ante quienes no lo reconocen. Aprende a retirarte con la misma serenidad con la que entraste en su vida. El poder de tu ausencia. Prepárate para una revelación que transformará tu manera de enfrentar el mundo. Dominar el silencio puede ser más contundente que cualquier discurso. Aquellos que te menospreciaron se darán cuenta de que tu ausencia pesa más que tu presencia. Porque cuando entiendes este principio, nunca vuelves a ser el mismo. ¿Estás listo para dar este paso hacia una vida más sabia y centrada? Déjalo en los comentarios escribiendo: elijo el poder del silencio. Mi camino estoico comienza hoy. Antes de continuar, suscríbete y deja tu like para seguir explorando juntos la filosofía estoica aplicada a la vida moderna. La indiferencia inteligente. ¿Alguna vez has sentido que alguien intenta sacarte de tus casillas? Tal vez en el trabajo, en el tráfico o en una conversación trivial. Esa persona lanza un comentario hiriente o actúa con desprecio, esperando que caigas en la trampa de la confrontación. La reacción inmediata suele ser responder, demostrar que no te dejas pisotear. Pero aquí es donde entra la verdadera sabiduría, la indiferencia estratégica. Nada frustra más a quien busca provocarte que tu falta de reacción. Es como decirle sin palabras: no mereces mi energía. No se trata de ignorarlo todo sin criterio, sino de elegir dónde vale la pena invertir tu paz mental. Cuando dominas la indiferencia, no es señal de debilidad, sino de un autocontrol absoluto. No evitas el conflicto porque no puedas enfrentarlo, sino porque comprendes que algunas batallas simplemente no valen la pena. Marco Aurelio lo resumió a la perfección. No podemos controlar lo que otros hacen, solo nuestras respuestas. Y en el momento en que dejas de reaccionar a lo que no está bajo tu control, recuperas una libertad que pocos llegan a experimentar. Mantén tu paz, no tu orgullo. Imagina que vas manejando y alguien te cierra el paso de forma agresiva. La ira te invade. El impulso es tocar la bocina, responder con el mismo nivel de agresividad. Pero detente un momento. ¿Qué ganas con eso? Reaccionar solo añade más tensión, más caos y más estrés. En cambio, la indiferencia te protege, te permite mantener tu paz intacta. Y lo mejor es que, con el tiempo, esta habilidad se vuelve un escudo inquebrantable en cualquier contexto. En el trabajo, en casa, en la vida cotidiana. Ahora bien, es importante diferenciar entre la indiferencia estratégica y la frialdad emocional. Practicar la indiferencia no significa volverte insensible o distante, sino aprender a separar lo que merece tu energía de lo que no. El silencio, bien utilizado, no es una barrera sino una muestra de sabiduría. Es la respuesta más poderosa ante quienes buscan desestabilizarte. Si has llegado hasta aquí, ya has dado el primer paso hacia un nuevo nivel de fortaleza mental. Recuerda, el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que decides callar. 3. El silencio como estrategia de sabiduría. Si observamos a las personas más influyentes y sabias de la historia, encontramos un patrón en común. Saben cuándo hablar y cuándo callar. No desperdician palabras en discusiones estériles ni se dejan llevar por impulsos momentáneos. El filósofo estoico Epicteto decía: la naturaleza nos ha dado 2 oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Esto nos enseña que el silencio no es solo una ausencia de sonido, sino una estrategia para observar, comprender y actuar con inteligencia. Cada vez que decides callar en lugar de reaccionar impulsivamente, te das la oportunidad de analizar la situación con claridad. Mientras otros se enredan en emociones descontroladas, tú tomas el control desde la serenidad. Piensa en un debate en el trabajo. Si respondes con enojo ante una crítica injusta, refuerzas la imagen de que te han afectado.
En cambio, si escuchas con calma y respondes solo cuando es necesario, demuestras autocontrol y madurez. Aprender a utilizar el silencio como herramienta te coloca en una posición de ventaja. No porque busques manipular a otros, sino porque te permite mantener el equilibrio en situaciones que podrían desestabilizarte. La fuerza de la no reacción. El silencio también es un mensaje. En muchas ocasiones, dice más que cualquier palabra. Cuando alguien te ataca verbalmente y tú eliges no reaccionar, le quitas todo el poder sobre ti. Los estoicos entendían esto a la perfección. Marco Aurelio decía, el mejor modo de defenderse de un insulto es no parecer herido por él. Cuando alguien busca provocarte, espera ver una respuesta emocional. Quiere ver que sus palabras o acciones han tenido un efecto en ti. Pero si te mantienes imperturbable, les quitas la satisfacción de haber influido en tu estado emocional. Esto no significa permitir que otros te falten al respeto, sino elegir inteligentemente las batallas que valen la pena. Algunas veces, la mejor respuesta es simplemente la ausencia de respuesta. Si alguna vez alguien te ha menospreciado o intentado herirte, piensa en esto. Tu silencio es un recordatorio de que su opinión no define tu valor. La ausencia como forma de poder. A veces, el silencio no solo se aplica en una conversación, sino en nuestras decisiones sobre las relaciones personales. Si alguien te ha tratado con indiferencia, con desprecio o simplemente ha subestimado tu valor, una de las respuestas más poderosas es alejarte sin explicaciones. No porque guardes rencor, sino porque entiendes que insistir en ser reconocido por alguien que no aprecia tu presencia es una pérdida de tiempo y energía. Cuando desapareces sin drama, sin reclamos y sin intentar demostrar nada, envías un mensaje claro. Mi valor no depende de tu reconocimiento. Y lo curioso es que, muchas veces, quienes te subestimaron se darán cuenta demasiado tarde de lo que han perdido. Pero cuando lo hagan, tú ya habrás seguido adelante. El silencio y la ausencia pueden ser una forma de respeto propio. Una prueba de que no necesitas convencer a nadie de tu valía. La práctica del silencio en la vida diaria. Para aplicar esta filosofía en tu vida, comienza con pequeños cambios. No respondas de inmediato a la provocación. Si alguien intenta molestarte, respira, cuenta hasta 10 y pregúntate, ¿realmente merece una respuesta? Reduce las palabras innecesarias. Observa cuántas veces hablas por impulso y comienza a practicar pausas antes de hablar. Aprende a disfrutar del silencio. Muchas veces, tememos estar en silencio porque nos sentimos incómodos. Practicar momentos de reflexión te hará más fuerte mentalmente. No justifiques tu valor. Si sientes que debes explicar constantemente tu importancia a alguien, detente. Quien realmente te valora, lo hará sin que tengas que convencerlo. Recuerda, el silencio no es solo la ausencia de ruido. Es la manifestación de tu autocontrol, de tu inteligencia emocional y de tu fortaleza interior. Elige el poder del silencio. Si has llegado hasta aquí, has comprendido algo que la mayoría nunca aprenderá. La verdadera fortaleza no está en cuanto hablas, sino en lo que eliges callar. Ahora, quiero que tomes acción. Escribe en los comentarios, elijo el poder del silencio. Que esta sea tu declaración de compromiso con una vida más centrada, más sabia y más libre. El silencio como herramienta de liderazgo. Uno de los rasgos más poderosos de un verdadero líder es su capacidad de escuchar. Mientras muchos creen que liderar significa hablar constantemente, los grandes líderes saben que el verdadero poder radica en la observación y la reflexión. Cuando practicas el silencio, desarrollas una habilidad invaluable. La capacidad de leer las situaciones con claridad. En una negociación, por ejemplo, el que habla menos suele ser el que tiene el control. ¿Por qué? Porque el silencio genera incomodidad en quienes no saben manejarlo. Cuando permaneces callado en un momento estratégico, permites que el otro revele más información de la que pretendía. En el ámbito profesional, el silencio también proyecta seguridad y confianza. Una persona que habla demasiado o reacciona impulsivamente puede parecer ansiosa o insegura. En cambio, quien sabe cuándo callar y cuándo hablar transmite una presencia firme e inquebrantable. Aprende a hacer pausas, a escuchar antes de responder y a observar más de lo que hablas. No solo ganarás respeto, sino que también tomarás decisiones con mayor claridad. El silencio en las relaciones personales.
El silencio también juega un papel clave en nuestras relaciones. En muchas ocasiones, las palabras pueden ser innecesarias o incluso destructivas. Piensa en una discusión con alguien cercano. Cuando ambas partes se dejan llevar por la emoción, la conversación se convierte en una batalla de egos donde nadie gana. En esos momentos, el silencio puede ser la clave para calmar la situación y evitar que algo dicho en el calor del momento cause un daño irreparable. Además, el silencio también nos permite evaluar quién realmente merece nuestra presencia. Si sientes que alguien no te valora, prueba a retirarte sin explicaciones. Muchas veces, las palabras sobran cuando los hechos ya han hablado por sí solos. Si alguien se preocupa por ti, notará tu ausencia. Y si no lo hace, tu silencio te habrá dado la respuesta que necesitabas. Aprender a retirarse con dignidad es una de las mayores muestras de fortaleza emocional. No se trata de castigar a nadie, sino de reconocer tu propio valor y de no insistir en lugares donde no eres apreciado. El silencio como forma de resiliencia. La vida nos pondrá a prueba constantemente. Habrá momentos en los que enfrentaremos críticas, insultos o incluso traiciones. En esas situaciones, el impulso natural es defenderse, justificar o atacar. Pero antes de reaccionar, pregúntate, ¿esto realmente merece mi energía? Los estoicos nos enseñaron que el sufrimiento muchas veces proviene de nuestra resistencia a lo inevitable. A veces, la mejor respuesta no es luchar contra la adversidad, sino aceptarla en silencio y seguir adelante. Piensa en un fracaso personal o profesional. Muchas personas caen en la trampa de explicar, culpar o quejarse. Sin embargo, aquellos que realmente logran superar los obstáculos lo hacen en silencio, enfocándose en aprender y mejorar sin la necesidad de proclamarlo al mundo. Cuando enfrentes dificultades, deja que tus acciones hablen por ti. No busques validación ni reconocimiento inmediato. Trabaja en silencio, mejora en silencio y sorprende en silencio. Romper el silencio cuando sea necesario. Si bien el silencio es una herramienta poderosa, también es importante saber cuándo romperlo. No se trata de callar siempre, sino de hablar solo cuando realmente valga la pena. Hay momentos en los que levantar la voz es necesario, para defender tus principios. No confundas el silencio con la sumisión. Si algo va en contra de tus valores, exprésalo con claridad y firmeza, para motivar e inspirar a otros. A veces, una palabra bien dicha en el momento adecuado puede cambiar la vida de alguien. Para establecer límites, no permitas que el silencio se convierta en una excusa para tolerar lo inaceptable. Aprende a decir no cuando sea necesario. El verdadero dominio del silencio no es simplemente evitar hablar, sino elegir con sabiduría cuándo hacerlo y cuándo no. El silencio como símbolo de poder personal. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, sé la persona que elige su silencio con inteligencia te convertirá en alguien diferente. El silencio te permite observar sin ser observado, responder solo cuando sea necesario y proteger tu paz mental de distracciones innecesarias. Si comprendes esto, te darás cuenta de que el silencio no es vacío. Es espacio, es poder, es libertad. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para dar un paso hacia una vida con mayor autocontrol y claridad mental. El poder del silencio, un camino hacia la maestría interior. En un mundo ruidoso, donde todos buscan atención y reconocimiento, el silencio se ha convertido en un arte olvidado. Pero aquellos que lo dominan encuentran en él un poder inmenso, claridad mental, control emocional y una fortaleza que pocos logran alcanzar. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes que hay algo más allá de las palabras vacías y las reacciones impulsivas. Algo que puede cambiar por completo tu forma de interactuar con el mundo. Hoy vamos a profundizar en cómo el silencio puede transformar tu vida en distintas áreas, desde el liderazgo hasta la toma de decisiones, desde las relaciones personales hasta la búsqueda de la verdadera paz interior. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida para siempre. El silencio y la toma de decisiones. Las mejores decisiones no se toman en medio del ruido, sino en la calma del silencio. Cuando te enfrentas a una elección importante, el ruido externo puede nublar tu juicio. Opiniones de los demás, expectativas sociales, miedos e inseguridades, todo esto crea un caos mental que te impide ver con claridad.
Los estoicos practicaban la introspección en silencio antes de tomar decisiones cruciales. Marco Aurelio escribía en su diario todas las mañanas, alejándose del bullicio de la corte para conectar con su propia sabiduría interior. Si quieres tomar mejores decisiones en tu vida, haz del silencio un hábito. Antes de responder a un conflicto, tómate un momento en silencio. No dejes que la emoción dicte tu reacción. Antes de tomar una decisión importante, aléjate del ruido. Camina, medita, escribe. Deja que la respuesta surja desde la calma, no desde la presión. Antes de aceptar cualquier cosa, reflexiona en silencio. No digas sí por impulso. Aprende a pausar antes de comprometerte. El silencio te dará la claridad que el ruido te arrebata. El silencio como meditación y autoconocimiento. En la sociedad moderna, el silencio se ha convertido en algo incómodo. Muchas personas no pueden estar solas con sus pensamientos ni por un instante. Se refugian en distracciones constantes, redes sociales, televisión, música, conversaciones superficiales. ¿Por qué? Porque el silencio las enfrenta con ellas mismas. Pero en realidad, el silencio no es el enemigo. Es el camino hacia el autoconocimiento. Los grandes filósofos y sabios de la historia practicaban el silencio como una forma de meditación. A través de la quietud, lograban comprender sus emociones, sus miedos y sus deseos más profundos. Si quieres conocerte realmente, empieza a practicar el silencio consciente. Dedica al menos 10 minutos al día a estar en completo silencio. Sin distracciones, sin tecnología, solo tú con tus pensamientos. Cuando sientas ansiedad o estrés, sumérgete en el silencio. No busques escape en distracciones, sino en la calma de la introspección. Haz del silencio una práctica diaria. En lugar de llenar cada momento con palabras innecesarias, aprende a disfrutar del espacio entre ellas. Descubrirás que, en el silencio, se encuentran las respuestas que llevas tanto tiempo buscando. El silencio y la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no se trata solo de entender las emociones, sino de controlarlas y canalizarlas de manera efectiva. Cuando reaccionas impulsivamente ante una provocación, estás entregando tu poder. Estás permitiendo que otra persona o una situación controle tus emociones. Pero cuando eliges el silencio, estás demostrando dominio sobre ti mismo. Si alguien te insulta, no respondas de inmediato. Observa tu emoción, pero no dejes que te controle. Si sientes enojo o frustración, date un momento de silencio antes de actuar. Verás que muchas veces, la respuesta que hubieras dado en el calor del momento no era la mejor. Si alguien intenta manipularte o provocarte, usa el silencio como tu escudo. Nada desarma más a una persona que espera una reacción y no la obtiene. El estoicismo nos enseña que quien tiene control sobre sus emociones, tiene control sobre su vida. Y el silencio es una de las herramientas más poderosas para lograrlo. La conexión entre el silencio y la sabiduría. Los sabios no hablan demasiado. No porque no tengan conocimiento, sino porque entienden que las palabras tienen un peso y deben usarse con precisión. Sócrates decía, el sabio habla porque tiene algo que decir, el necio porque tiene que decir algo. Piensa en esto. Las personas más sabias que conoces son aquellas que hablan sin cesar o aquellas que saben escuchar y hablar solo cuando es necesario. El silencio te permite absorber conocimiento, aprender de los demás y entender el mundo con mayor profundidad. Si realmente quieres volverte una persona más sabia, habla menos y escucha más. Aprenderás más de lo que imaginas. No sientas la necesidad de llenar cada espacio con palabras. A veces, el silencio comunica más que cualquier discurso. Observa antes de hablar. Analiza la situación, comprende el contexto y solo entonces decide si es necesario decir algo. La sabiduría no está en cuántas palabras usas, sino en cuánta verdad contienen. El silencio como camino hacia la libertad. Cuando dominas el silencio, te liberas de la necesidad de aprobación, de la esclavitud de la reactividad y del ruido innecesario que distrae tu mente. Te vuelves más consciente de lo que realmente importa. Aprendes a valorar tu tiempo, tu energía y tus emociones. El silencio no es debilidad, es poder, es claridad, es una herramienta que pocos saben usar, pero que transforma por completo a quienes la dominan. Si has llegado hasta aquí,
significa que estás listo para dar un paso hacia una vida con más autocontrol, más sabiduría y más paz interior. Escribe en los comentarios: elijo el poder del silencio. Y si quieres seguir explorando cómo aplicar la filosofía estoica en tu vida diaria, revisa el enlace en el primer comentario fijado. Nos vemos en el próximo vídeo. Resumen de los conceptos clave. El silencio como estrategia de liderazgo. Quien habla menos, observa más y toma mejores decisiones. El silencio en las relaciones personales. A veces, alejarse sin explicaciones es la respuesta más poderosa. El silencio y la toma de decisiones. Las mejores respuestas surgen en la calma, no en el ruido. El silencio como herramienta de inteligencia emocional. Domina tus emociones y recuperarás tu poder. El silencio y la sabiduría. No se trata de hablar mucho, sino de hablar con propósito. El silencio como camino hacia la libertad. Cuando aprendes a callar, te liberas del ruido externo e interno. El silencio y la sabiduría. El arte de hablar solo cuando es necesario. La conexión entre el silencio y la sabiduría ha sido un tema central en muchas tradiciones filosóficas y espirituales. Desde la filosofía estoica hasta las enseñanzas orientales del budismo y el taoísmo, los grandes pensadores han reconocido que el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino una herramienta para alcanzar la verdadera comprensión del mundo y de uno mismo. Aquí exploraremos cómo el silencio está profundamente ligado a la sabiduría y cómo aplicarlo en la vida cotidiana para desarrollar una mente más clara y una presencia más poderosa. Los sabios hablan menos, escuchan más. Uno de los rasgos más comunes en las personas verdaderamente sabias es que no sienten la necesidad de hablar constantemente. No buscan impresionar con sus palabras, porque entienden que la sabiduría no se trata de parecer inteligente, sino de comprender la realidad en su profundidad. Ejemplo: Sócrates y el diálogo. Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de la historia, no enseñaba dando largos discursos. En cambio, hacía preguntas y escuchaba con atención. Su método, conocido como la mayéutica, consistía en llevar a las personas a descubrir la verdad por sí mismas a través del diálogo. Esto nos enseña una lección importante. El silencio no significa pasividad, sino dar espacio para el pensamiento profundo y el aprendizaje. ¿Cómo aplicarlo? En conversaciones, en lugar de interrumpir o responder de inmediato, escucha con atención y haz preguntas que inviten a la reflexión. Antes de emitir una opinión, pregúntate: ¿esto realmente aporta valor o es solo ruido? El silencio como protección contra la ignorancia. Muchas veces, el deseo de hablar sin pensar nos lleva a decir cosas de las que luego nos arrepentimos. La sabiduría consiste en saber cuándo hablar y cuándo callar. Quien no domina el silencio, habla sin filtro, reacciona impulsivamente y expone su ignorancia. En cambio, quien practica el silencio estratégico, se protege de errores innecesarios y proyecta una imagen de seguridad y conocimiento. Ejemplo: el rey y el consejero. Se cuenta la historia de un rey que siempre hablaba demasiado y tomaba decisiones impulsivas. Su consejero, un hombre sabio, le dijo: «Majestad, imagina que cada palabra es una moneda de oro. La gastarías en cualquier cosa sin pensarlo». El rey reflexionó y entendió que su hábito de hablar sin pensarlo estaba llevando a cometer errores costosos. ¿Cómo aplicarlo? Antes de responder a un insulto o provocación, respira y guarda silencio. No todas las batallas merecen tu energía. No hables solo por llenar el espacio. La persona que domina el silencio proyecta inteligencia y confianza. La sabiduría está en la observación, no solo en la expresión. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas tratando de hacer que los demás las escuchen. Pero la verdadera sabiduría no proviene de hablar, sino de observar. Cuando practicas el silencio, te das la oportunidad de entender mejor las intenciones de los demás, sus emociones y las dinámicas de una situación. Ejemplo: el samurái y el maestro zen. Un joven samurái, lleno de ira y orgullo, fue con un maestro zen y le preguntó cómo podía volverse más fuerte. El maestro le sirvió té y permaneció en silencio. Pasaron varios minutos y el joven, impaciente, le dijo: «Maestro, he venido en busca de respuestas, no de silencio». El maestro sonrió y respondió: «Si tu mente está llena de ruido, no hay espacio para la sabiduría.
Solo en el silencio puedes encontrar las respuestas que buscas. ¿Cómo aplicarlo? En lugar de buscar respuestas en el ruido exterior, tómate momentos de silencio para observar y analizar cada situación. Cuando enfrentes un problema, en vez de reaccionar de inmediato, tómate un tiempo en silencio para procesarlo antes de actuar. El poder de las pausas. Cuando el silencio habla más que las palabras. El silencio no solo es ausencia de palabras, sino también una herramienta para dar más impacto a lo que decimos. Cuando usas pausas estratégicas en tu discurso, captas la atención de los demás, generas expectación y das tiempo para que tus palabras resuenen. Ejemplo: grandes oradores de la historia. Líderes como Martin Luther King Jr., Nelson Mandela y Winston Churchill usaban el silencio como una herramienta de persuasión. No hablaban de forma apresurada, sino que pausaban en los momentos adecuados, permitiendo que sus palabras tuvieran más peso. ¿Cómo aplicarlo? Cuando hables en público, usa pausas estratégicas para enfatizar tus ideas. En una discusión o negociación, deja momentos de silencio para que la otra persona reflexione. El silencio y el autoconocimiento. Escuchar tu propia voz interior. Uno de los mayores beneficios del silencio es que nos permite conectarnos con nosotros mismos. En la vida diaria, estamos bombardeados por estímulos externos, redes sociales, conversaciones, publicidad, noticias. Si nunca nos damos un momento de silencio, terminamos desconectándonos de nuestros propios pensamientos y emociones. Ejemplo: Marco Aurelio y la reflexión nocturna. El emperador romano Marco Aurelio tenía la costumbre de escribir en su diario todas las noches. En esos momentos de silencio, reflexionaba sobre sus acciones, sus emociones y sus pensamientos, lo que le ayudaba a mejorar constantemente. ¿Cómo aplicarlo? Dedica al menos 10 minutos al día para estar en completo silencio y reflexionar sobre tu vida. Usa el silencio para analizar tus emociones antes de actuar impulsivamente. Conclusión: el silencio no es debilidad, es sabiduría en acción. El silencio no es solo la ausencia de palabras. Es una estrategia, un escudo y una fuente de poder. Es el camino hacia la sabiduría, el autoconocimiento y el control sobre nuestras emociones y decisiones. Si realmente quieres ser una persona más sabia, escucha más y habla menos. Usa el silencio para protegerte de discusiones innecesarias. Aprende a observar antes de reaccionar. Usa pausas estratégicas para que tus palabras tengan más impacto. Dedica tiempo al silencio para conectar contigo mismo. Cuando dominas el silencio, dejas de ser esclavo de las reacciones impulsivas y te conviertes en dueño de tu propio destino. Si este mensaje resuena contigo, escribe en los comentarios: elijo el poder del silencio. Y si quieres seguir aprendiendo cómo aplicar la filosofía estoica en tu vida, revisa el enlace en el primer comentario fijado. Nos vemos en el próximo video.